Hola, hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Hola, hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Adelante, por favor. Muy bien, José, gracias. Muy bien, queridos participantes, somos 13 personas que estamos en línea. Son las 4 de la tarde con 0 minutos. Estamos iniciando prácticamente nuestra segunda sesión, ¿no es cierto? La segunda sesión planificada de estas cuatro del curso Taller Nacional, herramientas TIC para la educación virtual en su tercera y última versión, ¿no es cierto? Entonces vamos inicialmente a darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Eh, 4 de julio, sábado 4 de julio, de alguna forma también aprovechando que todos nos encontramos en casita, estamos también aprovechando para la capacitación, ¿no es cierto? Entonces, queremos agradecerles por estar acá un día sábado y también mañana, ¿no es cierto? Día domingo para nuestra tercera sesión y finalmente el día lunes en nuestra última cuarta sesión planificada, ¿no? Entonces, querido José, de repente ya podemos dar inicio a lo preparado para el día de hoy. Sin más, agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes por la eterna confianza que tienen con la organización. A nombre de Eventos Académicos Bolivia, permítame hacer ese extensivo este saludo a prácticamente a todos los rincones del país, ¿no? Porque tenemos inscritos de varias ciudades, de varios departamentos, de alguna forma también integrando al país, ¿no? Entonces, es grato poder tener esta unidad dentro de esta capacitación, la unidad dentro del país, ¿no? Entonces, agradecidos nuevamente por ustedes, por la confianza, y bueno, ya somos 15 personas en línea, de repente podemos ir ya comenzando o indicando lo que tenemos preparado para el día de hoy. Cedemos plenamente el micrófono al licenciado José Cuellar Sánchez de Educativo Cochabamba. Adelante, querido José, podemos iniciar ya lo preparado para nuestra segunda sesión. Muy bien, así es, Luis. Vamos a empezar entonces con el desglose de nuestras actividades y vamos a recordar un poquito lo que hemos hecho el día de ayer, mientras se van uniendo también los amigos que se han inscrito a este curso taller online, ¿no es cierto? Ayer hemos pasado ya la primera sesión justamente, y hemos ido viendo algunas características en el inicio de este taller, precisamente que tiene que ver con el tema del correo electrónico y el tema de los documentos compartidos y la nube, ¿no? Precisamente los tipos de almacenamiento que tenemos, las aplicaciones que nos permiten realizar almacenamiento en la nube. Para poder ir guardando documentos, compartir esos documentos que nosotros tenemos guardados allí. ¿Sí? Hoy vamos a hablar básicamente sobre el tema de Classroom. Ayer, por el tiempo que teníamos, no ha sido posible por lo menos introducir el tema de Classroom. Hoy lo vamos a hacer, vamos a abocar de lleno al tema de Classroom. ¿Sí? Vamos a ir creando... estoy seguro que ustedes ya lo han visto. Vamos a ir creando una clase con distintas actividades eh, para poder abordar precisamente con los estudiantes al momento de realizar estas clases virtuales. O algunos lo llaman también clases digitales, que sería quizá una forma más correcta de referirse a estas clases. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar con los contenidos preparados para hoy y precisamente vamos a hablar del tema de Classroom. Vamos a hacer una pequeña introducción para conocer un poquito este tema eh, de los espacios de aprendizaje virtual, ¿sí? O aprendizaje digital. En este caso, Classroom pertenece a una definición que se ha ido trabajando hace muchos años atrás, que se llama precisamente entornos virtuales de aprendizaje. ¿Sí? Este término o estos tres términos son bastante ya conocidos porque se han ido trabajando desde que empezó este tema de la educación virtual. ¿Sí? Con plataformas como Moodle, que más adelante vamos a ir mencionando también. Entonces, corresponde a esta definición, ¿sí? ¿Y qué son estos entornos virtuales de aprendizaje? Son básicamente espacios que nos van a permitir interactuar tanto a los maestros como a los estudiantes, ¿sí? Estos espacios van a permitir justamente esa dinámica. Por supuesto, utilizando las tecnologías de aprendizaje, ¿sí? Este es un punto muy importante que hay que subrayar, ¿sí? Entonces,
va a permitir ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Tanto, bueno, en este caso a los estudiantes, el profesor con los estudiantes y, por supuesto, va a permitir la comunicación de estudiantes con estudiantes, ¿sí? Va a haber una interacción a través de estas plataformas. Entre algunas de estas plataformas existen varias, ¿sí? Muchísimas. De hecho, una de las pioneras fue justamente, o es justamente Moodle. Moodle es una plataforma muy conocida en todo el mundo y la mayoría de las universidades precisamente lo utilizan. ¿Por qué? Porque el Moodle es un espacio, es un entorno virtual de aprendizaje que es gratuito, hay que mencionar esto, pero para instalar nosotros, para instalar esta plataforma necesitamos un dominio y un hosting, es decir, una página web, ¿sí? Donde podamos instalar justamente la funcionalidad de esta aplicación, de esta plataforma. ¿Sí? Entonces, existen algunos requisitos y necesita de conocimientos un poquito de ingeniería, ¿no? Asimismo, tenemos a Chamilo. Las personas que son, los que son maestros han visto seguramente el Ministerio de Educación ha ido capacitando durante las gestiones anteriores a través de su plataforma Chamilo, que lo ha manejado UNEFCO, ¿sí? La Unidad Continua de Formación Docente. Entonces, Chamilo es otra de las plataformas muy interesantes que tiene un espacio de trabajo completo para interactuar con los participantes, en este caso con los estudiantes, en el trabajo pedagógico. ¿Sí? Entonces, Chamilo es otra de las plataformas que también necesita una página web, necesita un hosting, un dominio, ¿sí? Una página web donde podamos alojar nosotros esta plataforma. ¿Sí? Entre otras plataformas, ¿sí? Existen otras plataformas. También se destaca en estos últimos tiempos Edmodo, que ya desde hace algunos años atrás lo están utilizando muchas personas. Edmodo es bastante amigable, se parece mucho a una red social, ¿sí? Entonces Edmodo y es libre, no se necesita tener página web precisamente, no es necesario tener hosting, dominio, etcétera. Simplemente a través del correo electrónico o con el correo electrónico uno puede crearse la cuenta y puede ya utilizar esta plataforma, ¿sí? Edmodo, que se asemeja mucho, muchos lo asemejan a Facebook, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucho más amigable para el estudiante propiamente en su manejo. ¿Sí? Entre otras plataformas como Atutor, tenemos Claro, entre otros que ya son un poquito antiguos, pero siguen vigentes en estos últimos tiempos también. ¿Sí? Entonces, existen muchas plataformas. Khan Academy, por ejemplo, si ustedes han escuchado hablar, yo creo que sí, que es otra de las plataformas que permite interactuar tanto al docente con el estudiante, ¿no es cierto? Bien, entonces, y corresponde, propiamente Classroom, corresponde a estas plataformas que hemos ido revisando, ¿sí? ¿Por qué? Porque permite interactuar, como decíamos ya, al docente con el estudiante, ¿sí? Y además hay que destacar un aspecto muy importante de esta plataforma, es que es totalmente gratuito, solo se necesita un correo electrónico, ¿sí? Ahora lo vamos a utilizar en la versión personal, pero que tiene una funcionalidad muy importante al momento de trabajar justamente con los estudiantes, ¿sí? Entonces, es básicamente esto, ¿no? Es muy intuitivo el manejo, no es tan complicado. Claro que es un poquito más avanzado que hace un momento mencionábamos Edmodo, es un poquito más avanzado, porque tiene algunos detalles que vamos a ir viendo ahora justamente. Bien, entonces, entre algunas características que mencionaríamos justamente de esta plataforma es que eh, permite interactuar desde cualquier dispositivo. Por eso se denomina que es multiplataforma. ¿Sí? Podemos interactuar desde nuestra tablet, desde nuestra computadora laptop, desde la computadora de escritorio, ¿no es cierto? Desde nuestro celular o dispositivo móvil, de cualquier dispositivo que tenga simplemente conexión a Internet. ¿Sí? Ese es el único requisito. Luego, se comporta como una especie de red social también. ¿Por qué? Porque permite interactuar a través de comentarios, por ejemplo, que ya lo vamos a ir viendo, entre el profesor y el estudiante. Y también entre estudiantes, ¿sí? Puede haber intercambio de ideas a través de este espacio, digamos, un poquito más informal. Hablando más un poquito de aspectos importantes como aspectos más formales dentro de la educación, por ejemplo, podemos crear espacios de debate, ¿sí? Muy similar a lo que se genera
En Moodle hay un espacio justamente para generar foros debates, ¿sí? Donde pueden cambiar los participantes ideas, ¿no es cierto? Pueden afrontar diferentes opiniones, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente permite también esta plataforma crear un espacio de debate. Permite un trabajo colaborativo. Es muy importante esto porque Classroom integra en su funcionalidad no solamente las aplicaciones de Google, sino que también permite integrar otras aplicaciones. Por ejemplo, uno de ellos es el famoso Quizzes que en estos últimos tiempos se está poniendo de moda, ¿sí? Claro que, por supuesto, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, Jamboard, podemos utilizar Google Slide, ¿no? Las presentaciones de Google, podemos utilizar documentos de Google, formularios, etcétera. Entonces, a través de estas herramientas podemos generar espacios colaborativos de trabajo entre estudiantes. Permite espacios que generen espacios justamente para la redundancia de evaluación, ¿sí? De los famosos exámenes automatizados, de hecho. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo también esta característica que es importante, ¿sí? Se comporta como una red social, decíamos, justamente porque los estudiantes, cuando el profesor publique algún contenido, van a recibir notificaciones, ¿sí? Si hay alguna actividad en la clase que se ha creado, ya sea por algún mensaje importante del maestro, por una tarea, por un material que haya colgado el profesor, entonces los estudiantes van a recibir notificaciones. Y de la misma manera, si el estudiante resuelve alguna tarea, el maestro también va a recibir una notificación. Como comúnmente ocurre en un celular, ¿no es cierto? Cuando alguien envía un mensaje a nuestro Facebook, o alguien nos etiqueta o algo, o alguien está transmitiendo en directo a través de Facebook, entonces bueno, nosotros automáticamente recibimos notificaciones, ¿no es cierto? En el instante. De la misma forma se comporta Classroom. Es totalmente funcional durante las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque funciona a través de los servidores de Google que funcionan a las 24 horas, ¿no es cierto? Entonces, un estudiante puede realizar las tareas, sus trabajos, ¿no es cierto? En el momento más conveniente para él, ¿sí? De tal forma que no le perjudique, por ejemplo, si está desarrollando una actividad, por ejemplo, productiva como un trabajo o alguna actividad. Entonces, el estudiante tiene la posibilidad de interactuar en cualquier momento. Permite compartir recursos y actividades al profesor. El profesor va a permitir compartir o el profesor va a compartir con sus estudiantes materiales como videos, documentos, imágenes, archivos comprimidos, programas, links, ¿no? Tiene una infinidad de potencialidad en este caso, en el caso de compartir precisamente recursos con los estudiantes. Bien, entonces estas serían algunas de las características que necesitamos conocer sobre Classroom en una primera instancia, ¿sí? Ahora vamos a pasar precisamente al tema ya práctico, ¿sí? A la parte práctica. Para esto, vamos a abrir nuestro correo electrónico, ¿sí? Esto es un repaso simplemente para las personas que, digamos, todavía tienen algunas dificultades, ¿no es cierto?, al momento de ingresar a esta herramienta. Estoy seguro que ustedes ya conocen mucho de esto, pero es necesario ir recordando y repasando, justamente, ¿sí? ¿Cómo ingresamos nosotros a nuestro Classroom? Vamos a ir viendo todas las maneras. Una manera común es abrir nuestro correo electrónico y acá en la parte superior, ¿sí? En la parte superior, en las aplicaciones de Google, precisamente donde encontramos los 9 puntitos, hacemos un clic y buscamos propiamente Classroom, ¿sí? Que se encuentra normalmente en la parte de abajo, ¿sí? En la parte inferior de toda esta lista, ¿no es cierto? Entonces haríamos simplemente clic y automáticamente tendremos acceso a nuestro Classroom. Otra manera de iniciar nuestro Classroom es abrir una nueva ventana. En este caso estoy abriendo una nueva ventana en mi navegador. Y en el navegador, lo que vamos a hacer es en la parte superior, en la barra de direcciones, escribir justamente Classroom,
Classroom, ustedes ya ven ahí, o.google.com. Esta es la dirección de Classroom, ¿sí? Entonces, presionamos Enter y automáticamente ingresamos a nuestra plataforma. Entonces, esa es otra de las maneras. También vamos a ir viendo otra manera para que nosotros podamos ingresar a nuestro correo electrónico. Si ustedes están trabajando con Chrome, con el navegador Google Chrome, si han iniciado sesión en Google Chrome, les aparece algo así como esto. Fíjense, acabo de abrir, ¿sí? Fíjense, voy a cerrar y voy a volver a abrir. Abro el Google Chrome y automáticamente vean ustedes, ¿sí? En la parte superior yo ya me he logueado en este navegador. Por lo tanto, ustedes observan que aquí tengo mi cuenta, ¿sí? Tengo aquí mi cuenta y por lo tanto ya no tengo que escribir en la parte superior justamente esto, o ya no tengo que ingresar a mi correo para ingresar a Google Classroom, sino que tengo que venir simplemente acá en la parte derecha, ¿sí? Y buscar Classroom, ¿sí? Entonces, esta es otra manera para ingresar precisamente a nuestro Google Classroom. Una de las preguntas más comunes es que si el profesor puede trabajar desde un celular, por ejemplo. En este caso siempre recomendamos que el maestro, el docente, el profesor, trabaje desde una computadora. ¿Por qué? Porque va a tener mucho más funcionalidad al momento de crear actividades, em, de ir editando sus contenidos, ¿no? De ir manipulando precisamente Classroom. Entonces va a tener mucha más funcionalidad y va a ser mucho más fácil el trabajo. Por supuesto que sí lo puede hacer también a través del celular, del dispositivo móvil, porque simplemente tiene que instalar en su dispositivo móvil Classroom y desde este espacio va a poder interactuar como profesor y también como estudiante al mismo tiempo, ¿sí? Sin ningún problema. Bien, para eso obviamente tiene que tener dos cuentas. Ayer habíamos mencionado esto, ¿no es cierto? Una cuenta para ser maestro y otra cuenta para ser estudiante. Recuerden que el maestro debe conocer, el profesor debe conocer cómo va a recibir o cómo el estudiante va a interactuar en una clase, ¿sí? Puede haber que en algún momento el maestro se equivoque al momento de mandar una tarea, ¿sí? Por ejemplo, pidiéndoles que escriban una respuesta, pero el estudiante no puede escribir la respuesta porque ha mandado una actividad donde no se puede escribir justamente una respuesta, ¿no? Entonces, tiene que ver esta diferenciación al momento de ir trabajando. Obviamente con la práctica y con la experiencia vamos a ir viendo y ser expertos justamente en el manejo de Classroom. Bien, entonces yo voy a abrir voy a abrir mi Classroom, como lo hemos ido viendo. Muy bien. Ahora mismo estoy abriendo. Vamos a crear una clase, ¿sí? Vamos a crear una clase eh, que tiene que ver con una temática. En este caso vamos a hacer una temática del área de ciencias naturales. Entiendo que hay profesores tanto de primaria y también hay profesores de secundaria y me parece que también hay participantes que son de formación superior. Entonces, de las actividades que vamos a ir realizando, vamos a ir haciendo de alguna manera que sean relacionados a los diferentes niveles, ¿sí? Primario, secundario y superior. Sí, en realidad se asemejan, solamente van a ir cambiando un poquito las especificaciones al momento de mandar al estudiante. Simplemente es eso, porque las mismas actividades se mandan, ¿no? Se utilizan las mismas herramientas al momento de mandar los diferentes trabajos, materiales a los estudiantes. Bien, entonces, para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Vamos a ir conociendo en primera instancia un poquito las características que tenemos acá al abrir nuestro Classroom. Si una persona está abriendo por primera vez su Classroom, obviamente este espacio en la parte central que ustedes observan no van a poder visualizar nada. ¿Por qué? Porque estamos ingresando por primera vez. En este caso yo tengo varios cursos donde yo soy maestro y también otros cursos donde yo soy estudiante con esta misma cuenta. Bien, entonces obviamente son otras personas los profesores, ¿sí? Entonces, vamos a ir diferenciando este primer aspecto. Acá en la parte central, fíjense, yo observo que hay las siguientes clases, ¿sí? Aquí ven ustedes estas clases. En las clases que ustedes observan un número de alumnos, aquí ustedes observan número de alumnos, ¿sí? Significa, ¿sí? Significa
que yo soy el maestro. Además, ustedes observan que acá no hay ninguna fotografía del maestro, ¿sí? No hay un icono para mostrar la fotografía de usuario del maestro. Y también vamos a encontrar, fíjense acá, hay una clase que yo participé, ¿sí? Donde este señor es el maestro. Fíjense, podemos observar justamente la fotografía, ¿sí? Y además indica el nombre de esta persona, que es el maestro, ¿sí? Entonces, nosotros podemos diferenciar en primera instancia las diferentes clases que hemos ido siendo partícipes como estudiantes, ¿no? Y aquí tengo entre otros, ¿no? Aquí abajo ustedes van a ver otras clases donde yo soy partícipe como estudiante, ¿sí? De hecho, vamos a ir diferenciando estos dos tipos de roles que tenemos en Classroom en la parte izquierda también. Fíjense, voy a hacer clic acá en la parte superior izquierda. Ustedes vean. Aquí en la parte superior izquierda tenemos 3 rayas, ¿sí? Estas 3 rayas horizontales, ¿sí? Casi juntas, significa siempre que es un menú. Si ustedes encuentran en cualquier página web estas 3 líneas horizontales, entonces van a identificar fácilmente que es un menú. Si hago clic, fíjense, se activa automáticamente un menú desplegable. Si hago clic acá afuera, automáticamente se oculta. Si hago clic, vuelve a aparecer. Entonces, acá vamos a encontrar este espacio de trabajo. La primera opción que tenemos acá es justamente las clases. Si hacemos clic, vamos a acceder a todas las clases. Voy a volver a hacer clic en el menú. Voy a ver, a continuación voy a ver esta opción que se llama calendario. Haciendo un clic en calendario, obviamente vamos a observar todo el calendario, en este caso, que tenemos de las actividades que yo he ido desarrollando en Classroom. Aquí ustedes pueden observar, fíjense, los diferentes días y las diferentes tareas que yo fui asignando, ¿no es cierto? En esta semana, por ejemplo, no tengo ninguna actividad, ¿bien? Entonces, es simplemente para ir viendo, ¿no? De manera general el calendario de todas las clases que nosotros tengamos en Classroom. Luego tenemos un apartado que se llama cursos impartidos. Y acá vamos a encontrar todos los cursos que donde nosotros somos maestros, ¿sí? Y más abajo vamos a encontrar otra opción que se llama cursos en los que te has inscrito, es decir, cursos en los que nosotros somos estudiantes. Y justamente tenemos en primera instancia una opción que se llama tareas pendientes de estudiante. También en la sección donde somos maestros tenemos tareas pendientes. Si yo necesito revisar todas las tareas y quiero ver qué tareas me falta revisar y a qué estudiantes, entonces simplemente voy, fíjense acá, ¿sí? Y aquí tengo una lista de todas las actividades que yo tengo pendientes, ¿sí? Entonces, acá podemos venir directamente para evaluar, ¿no es cierto? Bien, estas son las otras opciones. Y finalmente tenemos la última opción que se llama ajustes. Pero antes de pasar a ajustes, vamos a ir viendo este tema de clases archivadas. A ver, ustedes observan estas clases. ¿Qué pasa si yo no necesito ya, por ejemplo, alguna clase en específico? Ya no necesito, ¿sí? Es decir, ya los estudiantes ya no están, ya pasó el tiempo, por ejemplo, si es trimestre o es bimestre o es semestre, por decir, ya no necesito ni las notas, nada, ¿sí? Entonces simplemente lo que voy a hacer es archivar esta clase. Recuerden que en Classroom no podemos precisamente eliminar las clases. No puedo yo eliminar las clases que yo tengo acá, ¿sí? Pero sí puedo archivar. Entonces hago clic acá y tengo la opción de archivar. Tengo mover, editar, copiar y archivar, ¿sí? Entonces voy a archivar. Entre otras, otra funcionalidad muy importante es esta opción que se llama mover. Perdón, copiar. Por ejemplo, si yo quiero duplicar esta clase para otro curso, entonces lo puedo duplicar, ¿no? Simplemente haciendo copiar. En este caso lo voy a archivar. Archivamos. Y acá me dice, archivar capacitación UE 27 de mayo. Entonces yo voy a archivarlo, ¿sí? Archivamos. Perfecto. Entonces si yo voy al menú y hago clic en clases archivadas, justamente voy a encontrar todas las clases que yo fui archivando. Bien. Y finalmente tenemos la opción de ajustes. En la opción de ajustes, ¿sí? En esta opción de ajustes, vamos a encontrar precisamente una opción que se llama perfil, donde nosotros podemos cambiar la información de nuestro perfil. Haciendo clic en cambiar,
Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la opción de subir una fotografía. Podemos ver las fotos que yo tengo colgados, ¿no? De la cámara web, por ejemplo, si yo quisiera sacar una fotografía, etcétera. ¿Sí? Voy a hacer clic en este caso, cancelar. No necesito cambiar justamente la fotografía de mi perfil. Asimismo, tenemos esta opción que se llama notificaciones, ¿sí? Donde nosotros podemos activar y desactivar estas opciones de notificación. Si yo no quisiera recibir, por ejemplo, notificaciones sobre los comentarios que realizan los estudiantes, entonces lo desactivo, ¿sí? Y aquí las otras también. Aquí simplemente vamos a ir viendo. En este caso lo tenemos en inglés, pero no es cierto. No es muy importante esta parte, pero ustedes revísenlo si quieren recibir las notificaciones correspondientes o no. ¿Sí? Entonces, eso todo en cuestión de las clases en la parte del menú de la parte izquierda. Y en la parte derecha encontramos justamente esta opción que nos va a ser muy útil para crear nuestras clases. ¿Sí? Entonces, para crear yo mi clase como maestro, hago clic acá y tengo la opción de justamente de elegir la opción de crear una clase. La primera es apuntarse a una clase que tiene que ver con que nosotros quisiéramos incluirnos en una clase donde vamos a ser estudiantes. Pero en este caso vamos a crear una clase. Entonces hago clic en crear una clase. Muy bien. Acá hay una pregunta que nos hace Google, ¿no? Que nos hace Google Classroom. Y la pregunta dice, ¿usas Classroom en un centro educativo con alumnos? Si la pregunta es afirmativa, entonces dice que el centro educativo puede acceder a una cuenta que se llama G Suite para centros educativos, donde va a tener algunas ventajas de utilizar esta cuenta, este tipo de cuenta de Google, ¿sí? Es gratuita y simplemente la institución tiene que solicitar. No lo puede solicitar precisamente una persona particular, sino que tiene que realizar la solicitud, lo tiene que realizar la institución, ¿sí? Entonces, esta opción de G Suite requiere algunos requisitos, por supuesto, que tiene que demostrarse, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que Google está en Estados Unidos. Entonces, hay que mandar la información necesaria directamente hasta Google para que nos habiliten esto, ¿sí? Voy a hacer clic en este caso, que entiendo que estoy utilizando solamente, dice, como persona particular, ¿sí? Entonces vamos a hacer clic. Bueno, activamos esta opción y hacemos clic en continuar. Una vez que hacemos clic en continuar, aparece este formulario. Este formulario nos pide algunos datos sobre la clase que estamos creando. En este caso, la clase que tiene que ver con una clase, por ejemplo, si estamos hablando en el nivel primaria, en el nivel secundario o en educación superior, entonces tendríamos que poner el nombre precisamente de la temática que nosotros vamos a desarrollar en esta clase. A ver, me gustaría que ustedes eh, eh, comprendan un poquito lo que voy a explicar a continuación, para para no confundirles un poco, ¿sí? Vamos a hacer, me gustaría en este momento que ustedes puedan escribir en el chat, por favor, eh, ¿de qué nivel son? Por favor, me gustaría conocer de qué nivel son. Si son del nivel de secundaria, nivel primaria, si hay algunas personas o maestros que son de inicial o son de educación superior, ¿sí? Me gustaría conocer para ir explicando justamente esta parte, ¿sí? En el chat de Zoom, por favor. Por ejemplo, nos dice Helen Salazar, que es de educación, perdón, de secundaria. Sonia Rivero nos dice que de educación superior, secundaria física química, matemáticas, primaria, secundaria. Perfecto. Entonces, es una población diversa, ¿no es cierto? En este momento somos 32 personas que están conectados. Eh, educación superior. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo lo siguiente. En estos talleres, en los talleres anteriores que hemos ido desarrollando, hemos ido explicando, ¿sí? Cómo desarrollamos una clase, pero para un solo tema, ¿sí? Un consejo, tómenlo como un consejo simplemente, no es es una sugerencia, ¿sí? No es algo que ustedes deban hacerlo, precisamente.
Que ustedes puedan estructurar, por ejemplo, en el caso de educación superior, por ejemplo, pueden estructurar, por ejemplo, esta clase para un semestre. Sabemos que en el nivel superior se trabaja de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo la materia de legislación laboral, por decir, legislación laboral, ¿sí? Laboral uno por decir. Entonces, esto que sea para el semestre, ¿sí? Aquí voy a poner, por ejemplo, semestre uno, así se maneja, ¿no es cierto? 2020. Entonces puedo poner, esta clase desarrollenlo para un semestre. Ahora, vamos a hacer, en este caso, vamos a hacer una clase eh, para un tema, ¿sí? Para un solo tema, para una sola temática. La sección acá ustedes pueden poner, yo comúnmente pongo el mes, ¿sí? En este caso voy a poner 7/2020 para ir seleccionando, ¿no? O pueden poner el paralelo. En materia, obviamente, voy a poner esto mismo, ¿sí? O aquí pueden poner legislación laboral grupo uno, por decir, se manejan por grupos, ¿no? Entonces voy a poner legislación laboral uno. El aula puedo poner el grupo que corresponde, ¿sí? Entonces son esos datos iniciales, ¿sí? A ver, para un nivel secundario primario, por ejemplo, ¿sí? Acá podría poner, por ejemplo, una temática, la siguiente temática. Por ejemplo, aquí voy a poner que vamos a desarrollar esta, ¿sí? Las actividades que vamos a realizar van a ser similares casi en todos los niveles. Bien, entonces voy a poner acá, ¿sí? Vamos a hacer una temática, por decir, ciencias naturales, se les había mencionado, ¿no? Ciencias naturales, naturales, naturales. Perfecto. Voy a poner primer trimestre, ¿sí? Primer trimestre, perdón. Muy bien, ahí está. Ciencias naturales, primer trimestre. La sección, voy a poner el curso, en este caso. ¿Sí? Voy a poner, no sé, vamos a quinto, por decir, quinto año. ¿Sí? Quinto, no interesa el paralelo, porque sabemos que trabajan por paralelos. La materia, vamos a repetir esto, voy a volver a copiar, voy a copiar. El aula, nuevamente vamos a poner quinto. Perfecto. Y voy a hacer clic en crear. Una vez que creamos, ahora mismo está creando la clase. Gracias por compartir, gracias por responder. Hay muchas personas que son de secundaria y hay muchas personas también que son de educación superior. Muchas gracias. Eh, a ver, lo que toca ahora es ir conociendo el Classroom, pero vamos a ver el tema de estructurar. ¿Cómo estructuramos una clase? Si fuera una clase para un tema, para hablar solamente de un tema, que sería lo más ideal, tendríamos que estructurar, por decir, en diferentes partes, ¿no? Podríamos poner introducción, podríamos poner el desarrollo, ¿no es cierto? La parte teórica del tema, podríamos poner actividades y finalmente una evaluación, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, pero de diferente manera. Antes de eso, me gustaría, sí, me gustaría eh, ir conociendo todas las herramientas que tiene Classroom, ¿sí? Básicamente la apariencia que tiene Classroom. Entonces, en la parte izquierda encontramos justamente, o nuevamente, este menú. Haciendo clic, fíjense, entramos a las mismas opciones. Si yo quiero navegar en los diferentes cursos, entonces simplemente utilizo este panel izquierdo, ¿sí? El menú izquierdo. Luego encontramos en la parte central, básicamente las pestañas donde vamos a interactuar nosotros como maestros. Primero tenemos la opción, la pestaña tablón, donde encontramos justamente la información general de la clase, que también van a encontrar los estudiantes. Luego tenemos la pestaña que dice trabajo de clase. En trabajo de clase vamos a encontrar justamente todos los contenidos que nosotros vayamos a publicar, contenidos, tareas, actividades, evaluaciones, etcétera, de la clase. Luego tenemos otra pestaña que se llama personas, donde vamos a encontrar a los maestros y estudiantes. Y calificaciones, donde vamos a encontrar un resumen general de todas las calificaciones
o de todas las actividades que tenemos, pero con sus respectivas calificaciones, ¿sí? Que se van a asignar. Aunque haya algunas otras actividades que no, precisamente, que no tengan una calificación. Igual lo vamos a encontrar acá. Bien, entonces vamos a empezar por la primera pestaña. En la primera pestaña observamos justamente, haciendo clic en tablón, encontramos el título de la clase. En este caso se llama Ciencias Naturales, primer trimestre. Luego tenemos esta, en este caso es la sección. En este caso pusimos el curso para que sea un poquito más fácil de identificar. Luego tenemos un dato muy importante que es el código de clase. ¿Qué es el código que nosotros debemos, haciendo clic acá, en esta opción que se llama mostrar, vamos a encontrar el código de clase, que nosotros vamos a tener que enviar al estudiante, que es una manera, ¿no es cierto? Decíamos ya el día de ayer, una manera es enviar este código de clase al estudiante para que se pueda unir. Quizás es la forma más fácil, pero ¿qué pasa si este código se propaga, ¿no es cierto? En otras personas. Es un riesgo. Tiene un riesgo, ¿no? Luego tenemos una flecha en la parte central, fíjense ustedes acá. Hay una flecha que si deslizamos encontramos la materia y encontramos el aula. Bien, luego, sí, en este caso, estamos ocultando la otra información. Luego encontramos, ¿sí? Por ejemplo, en la parte central, una opción que se llama Comparte con tu clase. Si hacemos un clic, nos da la posibilidad de que el maestro pueda escribir justamente acá, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir, bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a poner, estudiantes, bienvenidos y bienvenidas, ¿no es cierto?, a la clase de Ciencias Naturales. De naturales, vamos a poner. Perfecto. Y aquí puedo ir escribiendo muchas cosas más. Inclusive tengo la opción de ir adjuntando. Aquí tenemos justamente esta opción que se llama añadir. Adjuntar, por ejemplo, si yo quiero si yo quiero mandarles una imagen, por ejemplo, un video, ¿no es cierto? Esta sección del tablón es una parte informal de la clase, ¿sí? Entonces es necesario considerar esto. En muchos casos, ¿sí? En muchos casos, el estudiante a veces espera simplemente las tareas y los trabajos en esta sección. Sin embargo, si vamos a desarrollar diferentes temáticas dentro de una clase, entonces esta sección se vuelve como el WhatsApp. Ustedes han visto el WhatsApp. Si vamos a ir utilizando, por ejemplo, el WhatsApp para el tema de los trabajos y tareas, vamos a ver que en el WhatsApp van a llegar muchos mensajes en un grupo, por ejemplo, ¿sí? Y esos mensajes se quedan en la parte de arriba, ¿no es cierto? Y es difícil encontrar alguna información que nosotros estamos buscando. Entonces, esta sección se comporta de la misma manera, el tablón, ¿sí? De hecho, todas las actividades que yo voy a crear acá en trabajo de clase se van a ir incluyendo acá en el tablón como mensajes para los estudiantes. Y lo mismo si los estudiantes, por ejemplo, participan en esta sección, ¿sí? Entonces, es como una especie de eh, red social, por así decir, ¿sí? Que sería una parte informal, así lo veo yo, el tablón, ¿sí? ¿Es bueno utilizar? Sí, pero no les aconsejo mucho. Si quieren mandar algún mensaje en específico, pueden utilizar esta sección que se llama trabajo de clase, ¿sí? Entonces, en este caso he escrito este mensaje simplemente para la bienvenida. Bien, siempre, ¿sí? Antes de publicar, es necesario conocer algunas opciones que nos presenta justamente Classroom, ¿sí? En este caso, en el tablón, tenemos esta opción que se llama publicar, que yo lo publicaría en este instante. Sin embargo, tenemos esta otra opción al lado de publicar, que nos permite, por ejemplo, programar cuando queremos nosotros enviar justamente este mensaje. Si yo quiero enviar, si hoy es domingo, por decir, pero quiero que este mensaje se publique recién el día de mañana, lunes, por decir, entonces puedo programar, ¿sí? Y justamente tengo la opción de elegir fecha y además la hora, qué momento quiero programar. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando a altas horas de la noche? ¿Mm? Entonces, para que el estudiante no reciba eh, justamente la notificación a esa hora, ¿no? O que para que no se registre la hora del envío de trabajo o tarea, por ejemplo, entonces puedo programar, ¿sí? Entonces, eso es una ventaja. En este caso voy a publicar, ¿sí? Hacemos clic en publicar y en este momento recibirían el mensaje los estudiantes, ¿sí?
Las personas les invitamos a que puedan participar. Por ejemplo, de hecho, Luz Aruquipa ya está incluida en la clase. Por favor, anótense, apunten el código de clase y pueden unirse, ¿sí? De hecho, vamos a hacer más dinámico para que ustedes puedan ir participando a medida que vayamos realizando las actividades y los contenidos, ¿sí? De hecho, les voy a mandar este código al chat, ¿no es cierto? Al chat les voy a mandar el código de clase que estamos generando en este momento. Ustedes revisen el chat de Zoom y ahí tienen el código para que puedan ingresar a esta clase y podamos hacerlo un poquito más dinámico. Bien, entonces esta parte sería lo que corresponde a esta sección que se llama tablón, ¿sí? A esta pestaña. Vamos a pasar a la siguiente pestaña que se llama trabajo de clase. Enseguida vamos a ir conociendo esta opción que se llama crear, donde vamos a encontrar algunas opciones, ¿sí? Que precisamente van a hacer el trabajo de clase. Vamos a pasar ahora a la siguiente pestaña, que se llama personas, donde vamos a encontrar justamente a los estudiantes, ¿sí? Y el profesor. Si yo quisiera invitar a otra persona a que desarrolle conmigo esta clase, entonces simplemente me voy a esta sección que se llama profesores y añado, ¿no es cierto? A través del correo electrónico, ¿sí? Tengo que ingresar acá el correo electrónico y enviar justamente la invitación. Y en los alumnos de la misma manera, fíjense, aquí están los alumnos. Ahora mismo, como ya hemos revelado el código, entonces se están incluyendo, se están incorporando a la clase. Sin embargo, tenemos otra opción, ¿no es cierto? Si no queremos revelar justamente este código, si no queremos mandar al estudiante el código, entonces yo tendría que tener, decíamos el día de ayer, en una lista, ¿no es cierto? A todos mis estudiantes, para que yo pueda mandarles justamente la invitación, ¿sí? Voy a abrir en este momento, ayer hemos guardado justamente un archivo que se llama lista de estudiantes. Voy a abrir, ¿sí? Acá ya tengo la lista de estudiantes, ¿sí? Ayer ustedes han ido compartiendo sus correos electrónicos y tengo algunos estudiantes ahora mismo, ¿sí? Entonces, lo que yo que tengo que hacer es tener esta lista de mis estudiantes con sus respectivos correos para que yo les pueda enviar las invitaciones y así no revelo justamente, así no revelo el código de clase, ¿sí? De hecho, ya no tendría que enviarles a su WhatsApp a ningún lado para ir, para interactuar justamente con ellos en la clase, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es copiar. Fíjense, si yo tengo esta lista ya de correos electrónicos, simplemente tengo que copiar. Fíjense, hice clic derecho y copiar. Ahora, vengo acá en alumnos, a la opción de alumnos, y voy a hacer clic acá en esta opción, ¿sí? Donde dice invitar alumnos. Hago clic acá y acá es donde tengo que pegar los correos electrónicos, ¿sí? Control V, ¿no? Control V chica, control sostenido y V chica. Ahí tenemos ya, fíjense, aquí tengo esta opción que dice añade destinatarios. Hago clic acá y ustedes fíjense que estoy invitando a 6 personas, ¿sí? A 6 personas para que sean partícipes de esta clase. Bien, entonces voy a hacer clic en invitar. Y en este momento estas 6 personas van a poder ingresar a la clase, ¿sí? Hay un error en 2 correos electrónicos. Dice, no se puede enviar a 2 alumnos. Marta, Alicia y Tarque Mari, ¿sí? Hay algún problema con estos correos, ¿sí? Probablemente no sean correos que precisamente eh, estén correctos, ¿sí? Puede ser que haya algún problema. O en su caso ya están dentro de la clase, ¿sí? Por ese motivo ya no puede enviar la invitación. Entonces lo que yo tendría que hacer es justamente eliminar a esas personas, ¿no es cierto? Vamos a eliminar a estos dos correos y ahora sí voy a enviar la invitación. Envío la invitación y esas personas, esas 4 personas que acabamos de enviar, deben revisar su correo electrónico justamente para acceder a la clase. Y justamente acá ya tengo que Cayo Digno, Jazmín Ledesma y entre otras personas han sido invitados. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa si, a ver, vamos a ir viendo algunos casos prácticos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a Marta, ¿sí? Marta Aguilar no debería estar en esta clase, ¿sí?
Quizá es una persona que encontró el código y ha ingresado a la clase justamente. ¿Por qué? Porque, no sé, por alguna curiosidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo quiero eliminar a esta persona? Simplemente selecciono acá en este cuadro, en la parte, en este cuadrito que tenemos, hago clic acá. Inmediatamente arriba tenemos esta opción que se habilita que se llama acciones. Hago clic en acciones y fíjense las opciones que tengo. Puedo enviarle un correo, puedo quitarle o puedo quitarla de la clase, es decir, eliminarla. Y tengo la otra opción que se llama silenciar. Esta opción de silenciar sí va a poder participar y va a estar en la clase, pero no va a poder realizar las actividades que se van a ir desarrollando en la clase, ¿sí? Es una opción, por ejemplo, como tener a un invitado simplemente, ¿sí? A un oyente, como comúnmente llamamos, ¿sí? Entonces, tenemos estas opciones. Asimismo, en la parte derecha, si ustedes observan, cada uno de los estudiantes tiene un menú, ¿sí? De 3 puntitos. Entonces, esta opción me permite enviar directamente un correo electrónico a este estudiante, ¿sí? Bien, hasta aquí entonces esta sección o esta pestaña de personas. Vamos a ir a las calificaciones. En este caso no tenemos todavía ninguna actividad creada, por lo tanto no tenemos todavía ninguna calificación, ¿sí? Vamos a regresar a esta sección más adelante. Bien, vamos a ir trabajando ahora en la pestaña Trabajo de clase y precisamente vamos a hablar de la estructura de una clase. Lo vamos a hacer en una primera instancia de la siguiente manera. ¿Qué pasa si el maestro quiere analizar una obra, por ejemplo? ¿Sí? Una obra puede ser ya un libro de legislación que viene por capítulos, o una obra literaria, por ejemplo, una novela, por ejemplo, que también viene por capítulos, ¿no es cierto? O un texto, por ejemplo, que quiere hacer por módulos, por decir, ¿sí? Entonces tendría que estructurar precisamente la clase, ¿no es cierto? Podría utilizar el maestro solamente para desarrollar un tema, una temática. Si la temática es muy larga, es aconsejable desarrollar solamente en una clase, como estamos creando en este momento. ¿Bien? Precisamente por eso yo les había pedido que ustedes puedan escribir en qué ámbito se desenvuelven, ¿sí? Hay muchas personas que se dedican o son maestros del área de nivel secundario, primario. También hay docentes de educación superior, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo parecido, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una estructura general. Vamos a hacer clic en crear y a continuación, una vez que hacemos clic en crear, encontramos estas primeras opciones que se llaman tarea, tarea de cuestionario, pregunta material y reutilización de publicación o reutilizar publicación. Y finalmente tenemos esta opción que se llama tema, ¿sí? Esta opción que observamos al final nos va a permitir estructurar una clase, ¿sí? Hago clic en tema. Entonces acá tendré que escribir justamente eh, eh, los términos que hemos ido mencionando, ¿sí? Las secciones que hemos ido mencionando. En este caso, por ejemplo, por decir, quiero trabajar por unidades, ¿sí? O por módulos, por decir, ¿sí? Yo les aconsejo siempre poner, en este caso vamos a poner módulo 1, ¿sí? O si alguien está trabajando en una obra literaria, por ejemplo, capítulo 1, ¿sí? Y hacemos clic en añadir. Fíjense, ahora mismo ustedes observan que acá se ha puesto una especie de eh, título o subtítulo en este caso que tiene este nombre que hemos escrito. Vamos a agregar otro tema y vamos a poner unidad, no, perdón, módulo estamos, ¿no? Módulo 2 y añadimos. Voy a crear una nueva y 3, ¿no es cierto? Acá ustedes observan que todas las publicaciones recientes en Classroom siempre quedan abajo, en la parte inferior, ¿sí? En la parte final. Esto es un dato que hay que mencionar también a los participantes, a los estudiantes. ¿Por qué? Porque mucha gente o nosotros mismos estamos acostumbrados a revisar de arriba hacia abajo. Si nosotros entramos a una página web, vamos a revisar la información de arriba hacia abajo. Pero en este caso, en una clase de Classroom, vamos a tener que revisar de abajo hacia arriba. Es un dato muy importante que hay que recalcar a los estudiantes. Obviamente, el maestro tiene la opción de modificar este orden, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que este número 1 esté adelante, módulo número 1, entonces simplemente hago clic acá en su menú, en esta opción que se llama menú,
Y tenemos diferentes opciones, por ejemplo, desde cambiar nombre, eliminar, ¿no? Copiar enlace. Y tengo esta última que se llama mover, ¿sí? Tengo la opción de mover hacia arriba y tengo la opción de mover hacia abajo. En este caso vamos a utilizar hacia arriba. Y fíjense, queda en la parte superior. Y el otro baja, ¿sí? Es decir, un cambio de lugar. Y así si tuviéramos diferentes módulos, ¿no? Diferentes títulos con el término módulo, podemos ir ordenando. Pero esto lo tiene que hacer el docente, el maestro, de forma manual. Es importante recalcar esto. Bien, hasta aquí este aspecto muy importante. Bien, entonces podemos ir cambiando, ¿no es cierto? Acá si yo quiero trabajar con unidades, obviamente simplemente lo que tengo que hacer es cambiar. ¿Sí? Cambiar estos datos, nada más. Ahora, si yo voy a trabajar solo una temática, ¿sí? Solo una temática sería la siguiente estructura. En este caso voy a eliminar esto. Y voy a cambiar el nombre a este título. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál sería el primer contenido que trabajaríamos si estuviéramos abordando una sola temática? Comúnmente utilizaríamos introducción, ¿no es cierto? Introducción. Voy a poner el número 1 ahí. Introducción. Perfecto, disculpen el acento, no puse el acento. Sí, 1, introducción. No olviden poner el número. Voy a crear a continuación, por ejemplo, podría crear el punto número 2, por ejemplo, podría decir, aquí podría poner el desarrollo, podría ser, o puedo poner teoría. ¿Sí? Teoría. Perfecto. Fíjense, se va quedando en el orden que habíamos mencionado. La tercera pondría actividades. La última pondría evaluación, ¿sí? Y así tendría estructurado la clase de una sola temática, ¿sí? De un solo contenido. Pero en este caso, recuerden que nuestra clase, voy a eliminar acá otra vez. Recuerden que la clase que estamos desarrollando se llama Ciencias Naturales primer trimestre, o sería primer semestre, o semestre 1, etc. ¿Sí? Entonces, la estructura va diferente, ¿sí? No puede ir con introducción, no va a ir con teoría, no lo va a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar en esta clase diferentes temáticas. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es segmentar de una diferente manera. En este caso, voy a cambiar el nombre y simplemente voy a asignar el tema, nada más. La estructura va a ser simplemente esa. Entonces, el tema que vamos a desarrollar, vamos a hacer algo muy fácil, muy fácil, para que ustedes no tengan muchas dudas. Y además tiene que ser algo general, ¿no es cierto? Vamos a desarrollar, ¿les parece? La temática de la planta, ¿sí? La planta. Todos conocemos a la planta, ¿sí? Entonces, la planta. Esta es la temática número 1, ¿sí? Voy a hacer clic en cambiar nombre. Entonces, esta va a ser la temática número 1. Voy a añadir, suponiendo que en el trimestre, cada mes voy a desarrollar un tema. Entonces tendría que tener 3 temas. O si desarrollo 4 o 5, entonces tendría que tener esa cantidad, ¿no es cierto? Entonces voy a seleccionar o voy a agregar una nueva temática, en este caso 2. No se olviden poner el número, por favor, porque tiene que haber un orden, una cronología para que el estudiante también se ubique. Entonces acá voy a poner, por ejemplo, podría hablar, si estoy hablando de ciencias naturales, por ejemplo, no sé, se me ocurre el petróleo, ¿sí? Petróleo o recursos, a ver, vamos a poner recursos naturales. Y dentro de eso vamos a hablar obviamente de eso, ¿no? Recursos naturales. Perfecto, este es mi tema. Entonces, así voy a ir añadiendo las diferentes temáticas. Y ahora, dentro de esta temática, recién voy a ir agregando esos contenidos para desarrollar la temática. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es agregar en primera instancia, recuerden que tenemos que introducir a la clase precisamente, ¿no es cierto? ¿Cómo introducimos a la clase, en este caso de la planta? Por ejemplo, yo podría preguntar a los estudiantes, por ejemplo, ¿qué plantas conocen? ¿Sí? Sería una forma de ingresar a ver esta temática, ¿sí? O qué plantas medicinales, por ejemplo, conocen, o qué tienen en la casa, ¿no? Es decir, aquí yo podría poner
alguna pregunta motivadora, ¿no? Una pregunta como conocemos comúnmente como lluvia de ideas, ¿no? Para introducir a la clase. Podría mostrarles un video, por supuesto, ¿sí? Es una forma práctica, ¿no? De introducir a la clase. Tenemos que ir, digamos, de una forma amigable con el estudiante para que desarrolle el tema. Entonces, acá voy a agregar, y fíjense, tengo aquí varias opciones. ¿Qué es lo que yo haría? En este caso, les dije que quería preguntar qué plantas tienen en la casa, ¿no es cierto? Entonces, voy a seleccionar esta actividad que se llama pregunta, ¿sí? De hecho, esta opción permite ya evaluar al estudiante. Pero como yo estoy haciendo una pregunta introductoria para realizar la clase, entonces voy a simplemente poner, en este caso siempre aconsejo poner el número 1. En este caso vamos a poner, ¿qué plantas medicinales tienes o qué plantas tienes en casa? Simplemente eso, ¿sí? Una pregunta. Eh, ¿Qué plantas medicinales tienes en casa? Perfecto. Muy bien. Acá instrucciones puedo decir, ¿no? Escribe las plantas medicinales que tienes en casa. Si es educación superior, obviamente esta temática también lo desarrollan seguramente en áreas que tienen que ver con el tema medicina, etcétera, o carreras como medicina, entonces podrían obviamente especificar, ¿no? Qué particularidades o qué propiedades tiene una determinada planta, etcétera. Entonces acá estamos simplemente haciendo una actividad sencillita, escribir las plantas medicinales que tienes en casa, ¿sí? Entonces, a continuación, una vez que ponemos la pregunta, escribimos la pregunta y escribamos las instrucciones, entonces en la parte justamente de esta sección, en la parte derecha encontramos estas dos opciones. La primera se llama respuesta corta, donde el estudiante puede escribir, ¿sí? Y la otra dice selección múltiple, ¿sí? Enseguida vamos a utilizar selección múltiple, justamente para utilizar como una especie de encuesta, ¿no? Esta opción nos permite esto. Bien, entonces voy a seleccionar simplemente respuesta corta y voy a hacer clic en, obviamente yo puedo mandarles, por ejemplo, alguna imagen, algún documento o algo, ¿sí? Entonces, acá simplemente lo que voy a hacer es, en la parte derecha, a continuación, una vez que he llenado los datos y seleccionado el tipo de pregunta, entonces en la parte derecha tengo esta opción que se llama para, donde yo tengo la opción de seleccionar, por ejemplo, otro curso u otros cursos donde puedo publicar también esta misma pregunta. Si yo estoy desarrollando una clase para dos paralelos, dos cursos similares, por ejemplo, en secundaria ocurre eso, ¿no es cierto? Un maestro es profesor del quinto A, del quinto B y del quinto C. Entonces, aquí yo podría estar desarrollando justamente para esos cursos. Y simplemente activo esta opción para publicar esta misma pregunta, para no estar haciendo una o varias veces la misma pregunta en diferentes clases. Entonces permite esto. Esta otra opción que se llama para, que permite seleccionar a algunos estudiantes. Por ejemplo, esta opción permite trabajar en grupos, por ejemplo. ¿Sí? Es interesante. En puntos, voy a poner sin calificar porque estoy introduciendo al tema. Obviamente esto es decisión de cada maestro. Obviamente, eh, si quisiera, podría calificar esto sobre 100 puntos, ¿sí? O sobre algún puntaje acumulativo. En educación superior, comúnmente, las evaluaciones son acumulativas, ¿no? Son actividades, por ejemplo, que pueden ser evaluadas sobre 10, actividades sobre 20, es decir, ¿no? Se van sumando las diferentes notas. En este caso, vamos a elegir sin calificar. No va a tener un puntaje. La fecha de entrega, podemos ir seleccionando tanto el día, por ejemplo, yo voy a decir que este trabajo se va a recepcionar hasta el día 6 de julio hasta las horas 23:59. Perfecto. Y a continuación, nunca olvidemos, no olvidar, ¿sí? Seleccionar esta opción, ¿sí? Que dice tema. Entonces acá vamos a seleccionar siempre el tema que al tema que vamos a asignar esta pregunta. Entonces selecciono el tema 1, ¿sí? Y finalmente tenemos dos opciones.
Acá nos presenta esta primera opción que se llama los alumnos pueden responder a sus compañeros. Fíjense. Significa que si está activado esto, el estudiante puede ver las respuestas de sus compañeros. Por lo tanto, puede opinar también. Lo voy a desactivar en este caso porque no es un foro debate precisamente. ¿Sí? Si fuera un debate, entonces tendría activado esto. Vamos a ir conociendo más adelante eso. Esta opción también. Y la última dice, los alumnos pueden editar la respuesta. Voy a activar esta opción. Quizás si se ha olvidado alguna otra planta que quería comentar, etcétera. Entonces activamos esta opción, ¿no es cierto? Para editar. Obviamente, si estoy haciendo un debate, esta opción lo voy a tener que desactivar, ¿no? Bien, entonces, una vez que ya tenemos todos los datos, voy a hacer clic en preguntar. Como les había comentado antes, también tenemos esta opción que se llama programar, guardar como borrador, descartar borrador. Por ejemplo, si no quiero que esta pregunta se guarde, entonces descartar, ¿sí? Y se elimina. Entonces tengo esta opción de preguntar en este momento. Voy a hacer clic en preguntar y perfecto. A continuación, ustedes observan que en la temática de la planta, observamos ya la primera actividad. Y ustedes pueden observar también que esta actividad es de tipo pregunta, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí, de hecho, como está escrito la pregunta con signos de interrogación, observamos que el estudiante tiene que responder propiamente, ¿no es cierto? Bien, entonces, hasta aquí es importante conocer esto. A ver, ¿qué más vamos a ir conociendo? Por ejemplo, como una primera actividad, también puedo hacer una especie de encuesta, ¿sí? Por ejemplo, para tomar alguna decisión. Voy a añadir una nueva pregunta, ¿sí? Una nueva pregunta. Y voy a seleccionar el tipo de respuesta que sea selección múltiple, ¿sí? Y aquí voy a formular precisamente la pregunta. ¿Cuál va a ser la pregunta que vamos a utilizar? A ver, voy a preguntar al estudiante, por ejemplo, vamos a ver, se me ocurre que voy a preguntar, por ejemplo, como estamos avanzando el tema de las plantas, voy a decir, a ver, permítame un minutito, vamos a... A ver, algo sencillito, ¿sí? Algo sencillito. ¿Qué tipo de plantas conoces? Vamos a poner, en este caso no voy a olvidar siempre el número. Tipos de plantas conoces. Perfecto. Aquí vamos a poner ahora en las opciones los tipos de planta, ¿sí? A ver, hay plantas, por ejemplo, que son medicinales, ¿no es cierto? Sí. Plantas, vamos a poner alimenticias. Perfecto. Entre otros, ¿no? Y sí, solamente vamos a poner estos dos. Entonces, ¿qué tipos de plantas conoces? Es la pregunta. Entonces, esta opción simplemente es como una referencia. Aquí vamos a poner instrucciones. Selecciona las siguientes opciones. Aquí voy a poner una última opción que se llama, vamos a poner una última opción que se va a llamar todas, ¿sí? Todas las anteriores. Perfecto. Bien, entonces, de la misma manera que hace un momento, en la parte derecha siempre vamos a configurar este espacio. Vamos a poner en cuestión de puntos, voy a decir sin calificar, sin calificar. En la fecha vamos a decir que se desarrolle hasta el día 6. La hora está bien a esta hora. El tema, siempre no olvidamos seleccionar el tema, la planta.
¿sí? Y a continuación voy a hacer clic en preguntar. Por favor, las personas que están participando en la clase, me gustaría que vayan resolviendo esta pregunta, ¿sí? Estas dos preguntas. La primera pregunta se llama ¿qué plantas medicinales tienes en casa? La dos dice ¿qué tipos de plantas conoces? ¿Sí? Y simplemente tiene dos opciones, ¿no recuerda? Entonces simplemente es tres opciones que tienen que seleccionar. La primera opción, la primera pregunta, fíjense, observamos que una persona dice ha presentado la tarea. Otras 11 personas todavía tienen asignada esta tarea, por lo tanto no lo resolvieron, pero sí ya lo tienen. En esta, la segunda pregunta que hemos lanzado, 12 han sido asignados, es decir, 12 estudiantes han sido asignados con esta pregunta y 0 todavía han resuelto, es decir, nadie ha resuelto, ¿no? Entonces voy a ver, por ejemplo, en la primera pregunta, la persona que ha resuelto. Hacemos clic acá y observamos que Jenny Suaznavar indica que tiene manzanilla, eucalipto, huira, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces ella ha ido participando, ¿sí? Acá veo que ya entregó la tarea. ¿Qué pasa si yo quisiera evaluar de todas formas esta tarea? ¿Sí? Entonces tengo la opción acá de evaluar, ¿sí? Y puedo asignar un puntaje, ¿sí? Y de esa forma cambio la actividad ya para que sea evaluativa. En este caso no lo vamos a hacer, simplemente lo dejamos así, ¿sí? Hasta aquí hemos hecho dos actividades. Perfecto. A continuación vamos a pasar a la parte teórica, al desarrollo de la parte teórica de la temática que estamos trabajando, en este caso la planta. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir agregando, ¿sí? Esta opción que se llama material, ¿sí? Estamos haciendo clic en crear y utilizando la opción material. Hacemos clic en material y acá debemos poner, obviamente, el número, es el número 3, y vamos a poner teoría del tema, ¿sí? Para que el estudiante sepa qué estamos mandando, ¿no es cierto? Precisamente. Ok, entonces, acá en teoría, lo que vamos a hacer es ir mandando diferentes contenidos para que el estudiante lo reciba. En primera instancia, por ejemplo, podríamos ir poniendo videos, imágenes, PDFs, ¿no? Podemos ir poniendo documentos de Word, presentaciones, que de hecho deberíamos poner acá, entre otros materiales que va a ser útil o vamos a utilizar durante el desarrollo precisamente de la clase. Entonces, acá vamos a ir viendo. Aquí vamos a poner en descripción o vamos a escribir, revisa los siguientes materiales. ¿Sí? Revisa los siguientes materiales. Vamos a añadir sobre esta temática, por ejemplo, un resumen que por decir yo ya lo tengo en la computadora y quiero que el estudiante lo revise. Entonces voy a hacer clic en añadir y voy a ir a seleccionar la siguiente opción que se llama archivo. ¿Sí? Se supone que yo lo tengo en la computadora, entonces archivo. Sin embargo, una vez que seleccionamos, tenemos la opción de, en este caso, subir, que se está seleccionando en este momento. ¿Sí? Tengo la otra opción que se llama unidad, que justamente voy a visitar la unidad de almacenamiento del Google Drive, que ayer hemos revisado. Tengo también otra opción que se llama unidades compartidas, destacados, ¿sí? Entonces, voy a revisar en este caso mi computadora, voy a hacer clic en subir y acá me dice selecciona el archivo de tu dispositivo o simplemente arrastra y suelta acá, ¿sí? Entonces hacemos clic en este caso seleccionar. A ver, ahí está, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es ir a mis documentos y en mis documentos voy a subir esta opción, este documento que se llama resumen del tema. Hago clic en resumen del tema y abrir. Ya tengo seleccionado el contenido, en este caso es el documento, y voy a hacer clic y hago clic ahora en subir. Hacemos clic en subir y observamos ya que realmente, bueno, en este caso ya se ha seleccionado y se ha subido. ¿Sí? Ustedes observan acá. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo quiero subir más contenidos? Por supuesto, voy a seguir añadiendo. Voy a añadir nuevamente un archivo, lo voy a hacer desde mi computadora también. Voy a seleccionar desde la computadora. Quiero subir, por ejemplo, como estoy desarrollando la parte teórica, voy a subir en este caso unos dibujos. Fíjense, aquí tengo un dibujo.
precisamente de la planta. Puedo tener, por ejemplo, acá infografías, mapas conceptuales que el estudiante debería revisar. Entonces, estoy seleccionando la imagen. Abrimos y subimos. Perfecto. Obviamente puedo subir varios documentos al mismo tiempo. Sí lo puedo hacer, sin problema. Ya tengo el resumen del tema, tengo una imagen. Voy a subir ahora un video, ¿sí? ¿Cómo hago para subir un video? Si yo lo tengo en mi computadora, entonces yo podría subir directamente, así como lo hemos hecho, como este documento de resumen del tema o como este otro documento de partes de la planta. O también puedo subir directamente o puedo mandar el enlace directamente de YouTube. En este caso, como tenemos un repositorio muy grande que es YouTube, entonces puedo seleccionar YouTube. Bien, entonces acá lo que haríamos es buscar, por ejemplo, la planta. La planta. Muy bien. Y fíjense acá. Aquí tenemos muchos videos que obviamente el maestro, el docente tiene que revisar con mucha anticipación para que seleccione un excelente material, un material que esté relacionado con la temática que estamos desarrollando. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, ahí me encuentro varios, pero, pero veo que no tienen que ver mucho con la temática que yo estoy desarrollando. ¿Sí? Entonces, la planta, vamos a poner ciencias naturales. Y efectivamente acá ya tengo algunos videos cortos. ¿Sí? Voy a seleccionar esta que dice partes de la planta y voy a hacer clic en añadir. Y vemos que ya tenemos añadido el video. Asimismo, quiero añadir, ¿sí? Quiero añadir un enlace. Por ejemplo, quiero que el estudiante revise una página web. Entonces voy a añadir el enlace. Hago clic en enlace. Voy a irme al navegador de Google, al buscador de Google, perdón, y voy a buscar acá la planta. La planta. Perfecto. Y aquí tengo varias páginas, ¿sí? Que podría yo revisar. En este caso, a ver, vamos a abrir esta. Es muy larga, me parece. Es amplio, sí. Pero voy a buscar algo más sencillo. A ver, vamos a buscar, no sé si fue la primera. Aquí tengo esta. Aquí está. Esto es bastante cortito. Como estamos haciendo simplemente la práctica. Entonces voy a copiar y voy a venir acá y pegamos. ¿Sí? Estoy copiando el enlace. Perdón, estamos muy rápido, ¿no? Hemos seleccionado el enlace de esta página, el link de esta página. Entonces selecciono, clic derecho, copiar, perdón, hecho cortar, copiar. Y venimos acá a enlace y pegamos. Clic derecho, pegar. Y fíjense, el link ya lo tenemos acá y simplemente tenemos que añadir. Añadimos y fíjense, ya tenemos el enlace de la página que hemos visitado. ¿Sí? En este caso ya estoy enviando al estudiante un resumen, un dibujo, un video y un link. Y así podemos ir enviando cualquier tipo de documento. PDFs, por ejemplo, para que el estudiante realice la lectura, ¿no? Que son los más comunes, entonces podríamos enviar también. Vamos a añadir una última, eh, que va a ser una presentación, ¿sí? Una presentación sobre el tema de las plantas que podríamos obviamente tener ya en nuestra computadora guardada, ¿no es cierto? Vamos a revisar. Un minutito. Bien, ahora sí. Voy a añadir, ¿sí? Una presentación que yo tengo en PDF. ¿Sí? Voy a añadir. Me voy a ir a archivo. Este archivo lo tengo justamente en la computadora. En descargas. Vamos a ver descargas. Y justamente aquí tengo. Dice organografía vegetal. Hago clic acá y voy a abrir. Y voy a subir. Es una presentación que habla precisamente de esta temática. Obviamente con mucha amplitud, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar, por ejemplo, esta presentación, eh, por decir, durante el desarrollo de la videoconferencia. Ustedes recuerden que en este
punto número 3, en teoría, se supone que el maestro, el profesor, el docente tiene que organizar una videoconferencia con sus estudiantes para explicar la temática. Obviamente, el estudiante ya debería haber revisado todos estos contenidos que inclusive podría utilizar, por ejemplo, si tiene dudas, justamente ese espacio para preguntar, ¿no es cierto?, al docente, al maestro. Entonces estoy enviando justamente este archivo que es una presentación. Bien, que el maestro o el docente va a utilizar durante la videoconferencia. Es recomendable que el estudiante ya lo tenga ese documento, ¿sí? Para que pueda revisar, para que pueda repasar, ¿no es cierto? Entonces todos estos contenidos sirven para el desarrollo del contenido, ¿sí? Ya tengo suficientes contenidos, me parece. Y necesito a continuación ir a la parte derecha. Ya recuerdan acá, tenemos estas mismas opciones que se llaman para, tenemos para los estudiantes y tenemos esta sección que se llama tema, que vamos a seleccionar justamente, en este caso la planta. Pero ¿qué pasa si me olvido? ¿Qué pasa si me olvido y no asigno ninguna temática? ¿Sí? Entonces voy a publicar en este caso. ¿Qué pasa si me olvido? Veo que el contenido, ¿sí?, que hemos generado en este instante se publica en la parte superior, ¿sí? Recuerden que habíamos mencionado eso, ¿no? De todo lo que se publica, lo nuevo que se publica, siempre lo vamos a obtener en la parte superior, ¿sí? En este caso, observamos que en la planta no está, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero llevar justamente acá, a esta sección? Entonces, hago clic acá en el menú que tiene esta tarea, o en este caso, este contenido, este material. Voy a hacer clic en editar y justamente regreso a este mismo lugar, que me permite editar, cambiar si yo necesito. Y justamente tengo esta opción que se llama tema y selecciono tema. Y hacemos clic en guardar. Muy bien, y cuando hacemos clic en guardar, automáticamente observamos que, vean ustedes, que este contenido, este material se publica ya en esta temática, ¿no? En la planta. Entonces, de esta manera vamos a ir realizando los contenidos. Bien, a ver, vamos a ir ahora asignando algunas tareas justamente para los estudiantes. Es suficiente. Ustedes seguramente escuchan seguramente las noticias y hay muchas quejas, ¿no es cierto? En el caso en el caso comúnmente o normalmente de primaria, secundaria, que los maestros están asignando muchas tareas a los estudiantes y por lo tanto ya ni tienen tiempo, ¿no? En estos últimos tiempos se escucha eso. Entonces, es suficiente con una o dos tareas, ¿sí? No muchas tareas. En este caso vamos a hacer algunas tareas. Tengo el número ya 3 desarrollado, entonces voy a asignar y crear una nueva tarea. Creamos, bueno, nos vamos a ir a la opción de crear y justamente voy a seleccionar la opción de crear tarea. Bien, entonces aquí tenemos la opción de tarea. Tarea. Y acá vamos a asignar siempre el número que corresponde, en este caso es el número 4. Voy a decir, por ejemplo, que realice un organizador gráfico, ¿sí? 4. Y voy a poner justamente para que se diferencie, voy a poner tarea, ¿sí? Tarea. Puedo decir, si voy a hacer muchas tareas, voy a decir tarea 1, ¿sí? Dos puntos. Y voy a decir que haga un organizador gráfico. En este caso vamos a ir a algo más específico, un mapa mental, un mapa conceptual. A ver, vamos a hacer algo más conocido. Conceptual, mapa conceptual. ¿Sí? Que realice un organizador gráfico. O puede ser una infografía, por ejemplo, ¿no? Que está muy de moda actual en estos últimos tiempos. Se ha puesto muy de moda la infografía. ¿Sí? Entonces un mapa conceptual, una línea de tiempo, etc. Entonces acá tengo que explicar un poquito de qué manera tiene que realizar justamente su organizador gráfico, ¿sí? Cómo tiene que realizar el estudiante ese organizador gráfico. Entonces para eso vamos a decir, sabemos de la realidad de los estudiantes. Por ejemplo, hay estudiantes que tienen la posibilidad de realizar un organizador gráfico en computadora o mm, o en tablet o en su celular, por ejemplo, ¿sí? Hay muchas herramientas que permiten realizar esas tareas. Pero a veces un estudiante tiene un celular muy básico, ¿no es cierto? Un celular bastante sencillo. Entonces, en ese caso,
es necesario, por ejemplo, pedir al estudiante que realice ese es su trabajo en su cuaderno, en un cuaderno, ¿sí? Que de hecho va a ser una constancia, por supuesto, para que posteriormente regresemos a las clases eh, presenciales, entonces podamos tener una prueba, ¿no es cierto? Entonces, eso es una opción, ¿sí? Entonces voy a decir, realiza un mapa conceptual del tema en tu cuaderno. ¿Sí? O puedo ir explicando acá que realice en una aplicación y mande luego una captura, ¿no es cierto? Entonces puede mandar también una captura. En este caso, como va a realizar del tema en su cuaderno, entonces voy a poner un asterisco, envía una fotografía de tu trabajo. Perfecto. Muy bien. Podríamos añadir algún contenido más acá, por ejemplo, que oriente al estudiante. En este caso no lo vamos a hacer. Simplemente nos vamos a ir a la parte derecha. Y acá podríamos ir, por ejemplo, añadiendo el puntaje. En este caso, lo vamos a dejar sobre 100 puntos. La fecha de entrega lo vamos a dejar para el día 7. La hora. Cuestión de hora, ustedes ya vean un criterio. Si es de nivel primario, por ejemplo, no aconsejo poner este límite. Tema, siempre, tema 1. Y creamos la tarea. Crear la tarea. De esta manera ya hemos creado nuestra primera tarea, tarea 1. ¿Sí? Antes de esto, me gustaría repasar un aspecto muy importante, el tema de las categorías de evaluación. Vamos a agregar algunas categorías. De hecho, debíamos haberlo hecho antes de crear esto, pero no hay ningún problema. Podemos ir modificando luego las categorías de evaluación. ¿Sí? A ver, es importante trabajar este aspecto, especialmente para el nivel primario, secundario, inclusive en el caso de educación superior. ¿Por qué? Porque también se manejan estructuras, ¿no es cierto? Yo conozco, por ejemplo, el sistema de evaluación, por ejemplo, que tienen los institutos superiores, por ejemplo, institutos técnicos, por ejemplo, ¿no? Que tienen una estructura, digamos, que, que tiene algunos criterios, por ejemplo, y porcentajes en cuestión de trabajos, por ejemplo, ¿no? Hay un porcentaje de evaluaciones, hay un porcentaje de trabajos, por ejemplo, ¿no? Un cierto porcentaje de la nota final. Entonces, vamos a trabajar justamente eso que acabo de mencionar, las categorías de evaluación. ¿Dónde vamos a ir para configurar las categorías de evaluación? ¿Dónde configuramos eso? Justamente acá, en esta opción, en la parte derecha, tenemos un engranaje, que es la configuración, ¿no es cierto? Hacemos clic y accedemos justamente a los ajustes de la clase. En los ajustes de clase, en primera instancia, tenemos este apartado que se llama detalles de clase, donde podemos ir modificando un poquito la información. Si tenemos algún error acá, podemos modificar, ¿sí? También tenemos la opción de añadir una breve descripción de la clase. Luego tenemos esta opción que se llama general, donde vamos a permitir ver, por ejemplo, el código de clase que tenemos, ¿sí? Tengo la opción de mostrar al estudiante, ¿sí? Fíjense, si estoy a través de una clase de Zoom, puedo mostrarles así y ellos lo van a visualizar de una mejor manera, ¿no es cierto? O además esto también es muy útil, por ejemplo, en una clase presencial. Por ejemplo, si estoy utilizando un data display, eh, para que el estudiante pueda copiar y pueda ingresar directamente, ¿no? También tenemos la opción de cambiar el código de clase. Es muy importante esta opción, ¿sí? Que vamos a aprovechar justamente antes de entrar al tema de las calificaciones. Entonces, tenemos aquí la opción de cambiar. Si este código se ha propagado malintencionadamente, entonces tengo la opción de cambiar. ¿Sí? Hago clic en cambiar y automáticamente el código cambia. Obviamente este código no lo definimos nosotros, sino que aleatoriamente Google Classroom lo cambia. ¿Sí? Bien. Tenemos esta opción que se llama tablón, que justamente les decía, se puede ir configurando. Como es un espacio un poco informal, podemos limitar.
¿sí? Si el estudiante está haciendo mal uso de este tablón, entonces yo puedo decir, solo los profesores pueden publicar o comentar. Entonces esta opción es importante también. Entre otras, ¿no? Vamos a ir viendo el tema de las calificaciones, ¿sí? Las categorías de calificación. ¿De qué manera se trabaja esta opción? Vamos a en primera instancia seleccionar esta opción que se llama cálculo de calificaciones generales y vamos a cambiar haciendo clic acá y vamos a poner esta opción que se llama, o vamos a seleccionar esta opción que se llama puntuación total para que tengamos la totalidad del, de la calificación, de los puntos que nosotros vamos a asignar. También es necesario o recomendable activar esta opción que se llama mostrar calificación general a los estudiantes. Entonces puedo activar. De hecho, vamos a poder observar, por ejemplo, un rendimiento general, ¿no? de la clase. Y finalmente tenemos esta opción que se llama categorías de calificación. Estas categorías de calificación permiten categorizar, como indica su nombre, las calificaciones que vamos a realizar sobre los 100 puntos, ¿sí? Que maneja la educación superior, el sistema de educación superior, educación regular también, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer clic en añadir categoría de calificación. En este caso, fíjense, tenemos una primera categoría de calificación. En el nivel primario y secundario, se maneja categorías de calificación. Vamos a manejar de la siguiente manera. Hay dos dimensiones que se llaman ser y decidir, que son un poco subjetivos y precisamente no hay alguna manera, no se puede evaluar de manera, digamos, objetiva, ¿no es cierto? Pero sin embargo, vamos a poner como para tener referencia. Vamos a poner ser guión decidir. Decidir. Y acá, esta categoría se va a calificar sobre 10 puntos. Ser, decidir. Muy bien. Hasta aquí ya tenemos agregado una categoría de calificación. Vamos a añadir otra categoría de calificación que se llama saber. ¿Sí? Que sería para el nivel superior, por ejemplo, sería esto, por ejemplo, la evaluación, ¿no? Solamente evaluaciones. Sabemos que en un semestre hay diferentes evaluaciones, no solamente hay una evaluación. Entonces, esas evaluaciones se promedian. Y también hay otros trabajos, ¿no es cierto? Que también tienen otra categoría. En este caso vamos a poner saber, que vale o tiene un puntaje de 45 puntos. Añadimos una última calificación, una categoría de calificación que vamos a denominar la dimensión del hacer. Y también sobre 45 puntos. Si sumamos, hacen un total de 100 puntos. ¿Sí? Entonces, estas categorías de calificación nos ayudan a orientar las actividades evaluativas que nosotros vamos a desarrollar. Muy bien, hacemos clic en guardar. Ahora vamos a ir a editar justamente la última tarea que hemos realizado o hemos asignado. ¿Sí? La tarea número 1, mapa conceptual. Hacemos clic en mapa conceptual, perdón, hacemos clic acá en los botones en el menú y vamos a hacer clic en editar. Hacemos clic en editar y en editar, fíjense, a continuación observamos esta opción que no había antes. Se llama categoría de evaluación. Recuerden que he pedido yo al estudiante que haga un mapa conceptual. Entonces, ¿en qué categoría vamos a evaluar? Evaluamos justamente en esta opción que se llama hacer. ¿Sí? Entonces, hacer. Y automáticamente ustedes ven que acá en puntaje cambia 45 puntos. Entonces, esa es una ventaja de manejar categorías de evaluación. Bien, entonces voy a hacer clic en guardar y actualizar. Perfecto, de esta manera ya hemos actualizado justamente la última tarea que hemos realizado, que hemos asignado. Vamos a crear otra tarea. En este caso, la siguiente tarea va a ser justamente que el estudiante, por ejemplo, realice una pintura, ¿sí? Esto orientado a un nivel de primaria, ¿no es cierto? Voy a crear otra tarea, pintar. A ver, antes de eso, mañana me gustaría hablar de esto de una forma más detenida, sobre el tema de las rúbricas, ¿sí? Y lo haríamos justamente con esta opción, ¿sí? De hecho, nuestro tiempo también, fíjense, pasa rápidamente el tiempo. Em, a ver, vamos a hacer una última
actividad, por ejemplo, de investigación, ¿les parece? Mañana vamos a hacer la actividad de pintar, donde vamos a utilizar algunas rúbricas, ¿sí? Que de hecho también podría tener esta actividad que vamos a crear a continuación. En este caso no lo vamos a hacer con rúbrica. Voy a crear, ¿sí?, una tarea de investigación para los estudiantes. En este caso, para un nivel secundario o un nivel em, superior, sí es recomendable, ¿no es cierto? Entonces hacemos clic en crear tarea. A ver, vamos a ver, no sé quién es el molestoso. Que está realizando la anotación. En algún momento les va a pasar esto, ¿sí? Entonces yo les aconsejo siempre inhabilitar esta opción, ¿sí? A ver, entonces en este caso ya no nadie va a rayar. Bien, a ver. Vamos a escribir acá la tarea, ¿sí? En este caso es el número 5, según recuerdo. Tarea 2, vamos a poner. Investigación. Investigación. Perfecto. Investigación. Acá voy a poner investiga. Vamos a poner investiga sobre la problemática de la quema o de la tala y quema de los bosques en nuestro país. Perfecto. Bien, entonces esta es el contenido de la investigación que tienen que realizar. ¿Sí? Obviamente aquí puedo ir poniendo más criterios. ¿Sí? Por ejemplo, que lo desarrolle con una determinada estructura de investigación. ¿Qué aspectos podría yo evaluar, por cierto, ¿no? Entonces, podríamos ir utilizando esto. Eh, para esta actividad que vamos a realizar o que va a realizar el estudiante, voy a yo mandarles previamente una plantilla, ¿sí? Que el estudiante va a tener que utilizar al momento de enviar su trabajo, ¿sí? Entonces, voy a hacer clic en crear y voy a hacer clic nuevamente en esta opción que se llama documentos. Vamos a utilizar documentos de Google, que lo veíamos ya el día de ayer en Drive, ¿no es cierto? Entonces, los documentos de Google son herramientas. En este caso es una herramienta de Google muy parecido a Word, ¿sí? Que es un editor precisamente de textos, pero se encuentra en línea. Es decir, eh, no tenemos la opción de trabajar justamente con este tipo de documentos de manera offline. Tenemos que estar conectados directamente al Internet y obviamente estar logueados en nuestro correo electrónico, ¿no? Entonces, en este caso voy a cambiar el nombre, voy a poner investigación. Investigación. Perfecto. El nombre del documento, ¿no? En título voy a poner, perdón, en la parte ya de la hoja que ustedes observan, voy a poner, por ejemplo, en la parte central, ¿sí? Voy a cambiar la alineación centrada, voy a poner título. Título. Perfecto, ¿sí? Y el estudiante aquí va a poner el título que corresponda, por supuesto, ¿sí? Y voy a ya estructurar esta investigación. Voy a ya hacer un formato general, por así llamar, ¿sí? Como hemos dicho que vamos a hacer una plantilla, vamos a hacer esta guía general. Entonces, el estudiante necesariamente del tema tiene que hablar o tiene que realizar una introducción, ¿sí? Introducción. Podemos decir que haga un ensayo, ¿no es cierto? Entonces, esto es una estructura general. Introducción. Va a desarrollar el punto de desarrollo. Muy bien. El 3 voy a decir que incluye conclusiones. Conclusiones y recomendaciones, si ustedes gustan. Conclusiones. Perfecto. Y finalmente, si... Obviamente esto depende de cada maestro, podemos poner inclusive anexos, ¿no es cierto? Para que se ilustre un poquito más el trabajo.
Y perfecto, fíjense, aquí ya tengo yo la estructura del trabajo que tiene que realizar el estudiante. ¿Sí? Esta es la estructura que tiene que desarrollar. Bien, inclusive aquí nos falta, después de conclusiones, podríamos poner, por ejemplo, referentes o bibliografía, ¿no es cierto? Referencias. Perfecto. ¿Sí? Entonces, de esta manera, el estudiante ya va a desarrollar y va a saber. Inclusive aquí puedo yo ponerle un mensaje antes de esto. Puedo decir que realiza una carátula. Una carátula. Perfecto. ¿Sí? En una página. Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense, hemos hecho básicamente una estructura general de este trabajo de investigación. Bien, entonces, simplemente lo que voy a hacer a continuación es cerrar este documento. Saben ustedes muy bien que los documentos de Google se van guardando automáticamente. No hay que ir a archivo, a guardar, nada. Entonces, lo cierro. Y regreso a Classroom. Esto va a cambiar el nombre. En este caso, está por defecto todavía el nombre que se asigna, ¿no es cierto? Y es muy importante que ustedes tomen en cuenta lo siguiente, esta opción. Dice, los alumnos pueden ver el archivo. Si hago clic acá, fíjense, tenemos tres opciones. La que vamos a seleccionar en este caso es justamente la última opción que se llama hacer una copia para cada alumno. Significa que el estudiante va a recibir una copia. Cada uno de los estudiantes van a recibir una copia. Por lo tanto, ellos van a poder editar individualmente. Sin embargo, tenemos esta otra opción que se llama los alumnos pueden editar el archivo. Significa que si activo esta opción, ¿sí? Si mando con esta opción activada, entonces el estudiante o los estudiantes, si tengo 30, 40 estudiantes o más estudiantes en una clase, entonces los 40 van a acceder a ese documento y por lo tanto van a poder manipular y editar, ¿no es cierto? Pero eso es un desorden, por supuesto, ¿no? No vamos a poder trabajar de manera ordenada precisamente en un documento, aunque sí se puede trabajar, ¿sí? De hecho, hay muchas personas que han utilizado esta forma para hacer tesis, por ejemplo. Hay algunas universidades, de hecho, y carreras que permiten, por ejemplo, que dos personas desarrollen o lo hagan directamente una tesis. Entonces, eh, es una manera, ¿no? Entonces, en este caso vamos a seleccionar la última opción que se llama hacer una copia para cada alumno. Perfecto. En la parte derecha vamos a seleccionar siempre, en este caso la categoría. Voy a decir que se voy a calificar en hacer sobre 45 puntos. Obviamente, si no estoy utilizando categorías, directamente por 100. La fecha va a ser el 7, la hora la que viene por defecto y el tema. Y creamos tarea. Muy bien. Y ya hemos creado la siguiente tarea, que en este caso es el número 5. Bien, entonces, fíjense, de esta manera, ¿sí? De esta manera vamos a ir desarrollando un contenido eh, con diferentes tipos de actividades. Mañana vamos a realizar todavía algunas actividades y vamos a entrar precisamente a la última parte, que es el tema de la evaluación automatizada. Bien, me gustaría conocer sus consultas, sus dudas, para que podamos ir absolviendo. Ya en la parte final, ya para finalizar y cerrar esta sesión, la sesión número 2. A ver, eh, Exalta Marisol nos decía, la forma de organizar y o estructurar el desarrollo de una unidad. Sí, esta la que estamos desarrollando, ¿no es cierto? Ya estamos tocando esto. Luego dice Eri, dice, cuando se asigna las tareas, el estudiante lo envía y sale como entregado en algunos estudiantes y en otros sale en notificaciones y no sale como entregar la tarea para calificar. ¿Qué está haciendo mal el estudiante para que salga? Mañana justamente vamos a hablar de esta parte del rol del estudiante, ¿sí? Vamos a ir viendo justamente esto, porque no debería pasar, porque el estudiante cuando realiza siempre tiene que entregar, que es un punto que hay que ir recordándole siempre al estudiante. Si no marca entregar, aunque haya subido el archivo, ¿sí? El estudiante, el profesor en muchos casos no va a poder evaluar.
¿sí? Entonces es muy importante que recalquemos al estudiante que tiene que entregar, ¿sí? Tiene que entregar la tarea. América dice, ¿hasta cuántas clases podemos crear en Classroom? Eh, por día se puede crear 30 clases, ¿sí? En Classroom, por día. Entonces, no hay un límite precisamente para crear clases en Classroom, ¿sí? No hay un límite eh, para crear, ¿sí? Entonces, no se preocupen de eso. A ver, tiene levantada la mano. No sé quién lo tenía levantada. Ahí está. Eri, por favor, adelante, por favor. Lice, muy buenas tardes, gracias por su explicación. Con respecto a lo que le decía, que tengo alumnos yo que cuando entregan su tarea, supuestamente la entregan la tarea, pero a mí no me sale como entregada, me sale su tarea en notificaciones y yo no puedo calificarle, pues no me sale, no puedo calificar porque no me sale que él haya entregado la tarea, pero sí me salen notificaciones de que el alumno está entregando su tarea. Ha enviado su tarea. Exacto. ¿Hay algún problema? No sé si posiblemente, y no sé si es recurrente este problema con sus estudiantes. Em, podría ser, si es un estudiante, podría deberse, por ejemplo, el tema de conectividad, en algún caso, ¿sí? Pero si es recurrente con muchos estudiantes, quiere decir que hay un error en ellos, que no están precisamente haciendo clic en entregar, que hay que ir recalcándoles, ¿sí? Obviamente el estudiante podía haber subido su archivo, pero le falta un último paso, ¿no? De entregar. Hay un botoncito que se llama entregar. Entonces, ese es el último paso que no están siguiendo, ¿sí? Podría ser ese error. Sin embargo, podría decirles al estudiante que le mande alguna captura justamente de esa sección que verifique que haya entregado, ¿sí? Eso es una solución para que usted también le ayude, ¿no es cierto? Y se comunique con Ok, ellos. Lice. Otra consultita más, Lice. ¿Cómo Adelante. puedo yo colocar el enlace, digamos, si yo quiero una videoconferencia de Zoom y ese enlace colocarlo como una tarea, digamos, para que el estudiante entre por ese enlace? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Sí, 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 es un punto que es necesario recalcar. De hecho, con Meet y Zoom lo vamos a hacer la última sesión, pero es importante, justamente en la parte de la teoría, que es donde nosotros tenemos que mandar al estudiante, ¿sí? En este punto número 3 que hemos desarrollado, que es la teoría, ¿sí? Acá el estudiante que recibe los diferentes contenidos, también debería decir conferencia por Zoom. Y ahí mandamos el enlace, el código y el de ID y la contraseña, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer, por favor, la última sesión. Vamos a programar acá justamente la conferencia. Bien, a ver, hay algunas consultas más A ver, ¿qué elementos, dice, esenciales son eh, ¿qué elementos son esenciales para crear una clase? Los elementos esenciales son las siguientes. Y para crear una clase se deben tener en cuenta los siguientes elementos. Siempre, siempre tiene que haber una actividad inicial de introducción a un contenido, siempre, ¿sí? Ya sea una pregunta, un video, hay muchos materiales, ¿sí? Otro elemento es el contenido, ¿sí? El contenido es imprescindible porque el estudiante tiene que conocer la parte teórica. Obviamente el estudiante puede investigar, pero usted y va a utilizar el Internet. Y en el Internet no siempre hay páginas confiables, no siempre toda la información que se tiene en Internet es verdadera. Hay muchas páginas de Internet que poseen información falsa, ¿sí? Y nosotros tenemos que dar justamente y validar esa información, ¿no? Y por eso necesitamos, por ejemplo, si vamos a enviar un enlace, que sea un contenido verificado por nosotros, ¿sí? O mejor, si nosotros creamos contenido y mandamos al estudiante, ¿no es cierto? Otro elemento son las actividades evaluativas. Las actividades evaluativas tienen que ver mucho eh, con las tareas que nosotros vamos a mandar al estudiante, ya sean tareas individuales o sean tareas, por ejemplo, colaborativas con sus compañeros, ¿sí? Que se puede hacer también.
Y el último elemento que yo veo muy, muy importante es el tema de la evaluación, ¿no? Que obviamente tiene que incluir, cada temática tiene que tener su propia evaluación, ¿no? Obviamente podemos ir viendo otras características también, pero esos para mí serían personalmente importantes, que estamos desarrollándolos ahora mismo, ¿no? Ya nos encontramos en el tercer elemento. A ver, de Classroom por si acaso, ¿no? No estamos hablando de las clases en general, los elementos en Classroom. María Tarque nos dice, ¿cuántas puedo habilitar en Gmail donde aparece el nombre del maestro en el Classroom? El estudiante va a recibir justamente el nombre del maestro, ¿sí? Acá en clases, cuando ingresa él a clases, porque no solamente va a pasar clases de matemáticas, de sociales, o de las diferentes áreas, ¿no? Sino que en la clase, fíjense aquí, ustedes ven el nombre del maestro acá, ¿sí? Ahí aparece el nombre del maestro. Obviamente, también vamos a encontrar el nombre del maestro acá en personas, ¿sí? ¿Cuántos profesores tiene? Si tiene 2 o 1, aquí aparece. Y también el nombre de sus compañeros, a que ustedes observen. Bien. ¿Cómo crear un documento en Google? Lo hemos hecho ya. Simplemente tiene que entrar a su Drive, a Google Drive, y desde ahí puede crear un documento de Google. Bien, entonces, hasta acá hemos ido abarcando la sesión de hoy. Por favor, no sé si hay alguna duda más para ir ya cerrando, ¿sí? Para ir cerrando ya nuestra clase de hoy, nuestra sesión de hoy. A ver, me parece que ya no tenemos más consultas. Podemos ir Buenas cerrando. tardes. Una consulta Adelante, eh, con, adelante. con referencia a la organización de las materias. ¿Cómo podríamos coordinar para que, ejemplo, en primaria pasan varias materias, ¿no? Y entonces, ¿cómo organizar así como lo hemos hecho de una unidad, de un contenido? Ejemplo, si tengo en un trimestre para matemáticas 3 temas, lenguaje 3 temas, no se va a ver todo así, no confundirá al estudiante, Ujú. cómo nos sugiere para poder nosotros facilitar, ya que esto está dificultando y cada actividad, cada tarea que asignemos a los estudiantes puede ser que el mismo se complique, ¿no? Sí, ¿Qué sí, tiene mucha sugerencias? razón. Ujú. Sí, tiene mucha razón. Mire, en el nivel primario, el mismo maestro da la clase de matemáticas, da la clase de sociales, naturales, hay una materia más, ¿no? Inclusive en algunos casos en nuestro país, un maestro es maestro de música, de educación física, de todo, ¿no? Entonces, yo he visto una experiencia particular y como usted indica, eh, eh, hay una unidad educativa acá en Cochabamba que ha creado, inclusive para el nivel secundario, no solo para el nivel primario, ha creado una sola clase como la que hemos hecho ahora, tanto para matemáticas, lenguaje. Pero yo personalmente he visto un desorden, como usted indica. Un desorden, ¿por qué? Porque ahí mismo está matemáticas, está ahí lenguaje, está educación física, está todo ahí, ¿sí? Obviamente está estructurado, ¿sí? Así como hemos estructurado ahora, aquí nuestra clase, está estructurado en vez de temas, como hemos hecho ahora, vamos a ver, como hemos hecho ahora, en vez de temas, está estructurado por materias. Pero no existe este orden. Imagínense, en un trimestre van a avanzar 3 temáticas por lo menos en cada materia, ¿sí? Entonces, existe una especie de mezcla, ¿no? A pesar de que nosotros podamos ir acá, teniendo un orden a través de números, pero todavía existe un desorden. Además, en calificaciones, ustedes, sí, ahora voy a ir a calificaciones, ustedes van a tener una infinidad de calificaciones de las diferentes áreas, ¿sí? Entonces, es un desorden. Yo le aconsejo, un consejo mío, es que puedan generar simplemente una clase en Classroom para una materia y solamente por el trimestre. ¿Sí? Obviamente en este momento no se sabe todavía si va a ser por módulo, si va a ser
por trimestre, no sabemos, no creo que sea por trimestres, ¿no? Entonces, para ir, digamos, segmentando y separando los contenidos y para tener un orden. Obviamente significa que el estudiante va a tener, si pasa 7 materias o más materias, entonces va a tener 7 clases, ¿sí? Y en cada uno tiene que ingresar con su propio código, ¿sí? Entonces, digamos, es un poquito más de trabajo para el estudiante y para el maestro propiamente, pero valdría la pena organizar de esta manera. Y justamente lo estamos haciendo de esta manera porque queremos que el profesor tenga de manera ordenada todos sus contenidos, ¿sí? En calificaciones es para mí una de las dificultades mayores porque a pesar de que tenemos un orden, obviamente va a haber muchas más calificaciones, ¿sí? El maestro no califica solamente la evaluación, califica muchas actividades, ¿no es cierto? Espero haber aclarado un poquito lo que usted comentaba, estimada Marisol. Muy bien, gracias. Buenas tardes, disculpe, tal vez a manera de un poquito apoyar esta situación. Nosotros en el colegio, yo soy profesora de primaria y lo que hacemos es por cada materia vamos creando una clase para que justamente no exista el problema de las calificaciones, porque después para importar es una mezcla realmente. Así que se aconsejo de que para matemáticas, para lenguaje, para ciencias, para sociales, exista una carpeta, así uno trabaja más tranquilamente. Es mi opinión, ¿no? Gracias. Muchas gracias, estimada profesora Jenny. Sí, 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 de verdad. Bueno, es necesario tomar esta recomendación, ¿no? Porque sí va a haber una mezcla de todas las materias. A pesar de que en este colegio he visto que van a asignar un código. Por ejemplo, si es biología, entonces van a poner B. Si es geografía, una G. A pesar de eso, va a haber una mezcla, ¿sí? Precisamente de las actividades evaluativas. Entonces, es necesario nomás separar las diferentes áreas y materias en diferentes clases. Y yo les recomiendo que lo hagan por trimestre, si van a trabajar por trimestre. Porque si mezclan el segundo trimestre y el tercer trimestre más, obviamente los contenidos se van sumando. Y ustedes han visto que todo el contenido nuevo se va abajo, ¿no es cierto? Entonces, el estudiante también va, digamos, confundirse, ¿no es cierto? Con todos los contenidos que tenga. Entonces, simplemente eso es una especie de orientación, ¿sí? Ok, la consulta de Marisol ya lo hemos ido aclarando, me parece. Con esto estaríamos cerrando, estimado Luis, la sesión de hoy. Muy bien, José, estamos agradecidos nuevamente. Pues allá agradecidos con nuestros queridos participantes, ¿no es cierto? Hace 10 minutitos hemos clausurado un nuevo curso, el curso de edición de audio y video con Filmora. Y bueno, estamos también cesando la segunda sesión de herramienta TIC para la educación virtual en su tercera versión, ¿no es cierto? Entonces prácticamente estamos con una serie de cursos planificados y organizados por en realidad, por diferentes instituciones que estamos trabajando en esto, ¿no? Por plataformas académicas dentro también de la Universidad Técnica de Oruro, ¿no? Entonces, querido José, agradecido nuevamente por por tu, eh, por habernos compartido, ¿no? El conocimiento de Classroom, de lo que estamos hablando justamente hoy, y también lo planificado, ¿no es cierto?, para el día de mañana, en nuestra tercera sesión, y también para el día lunes, ¿no?, que es la cuarta y última sesión. Entonces, prácticamente también estamos con otros cursos también, ¿no?, querido José. Por ejemplo, el día viernes vamos a dar inicio también a lo que es la unidad 3 hacemos extensiva, ¿no?, la invitación. Depende también de algunas personas que ya están en los grupos de eventos académicos Bolivia. Tenemos 10 grupos de WhatsApp activos. Estamos haciendo la invitación también para el curso de Excel, que es este viernes 10 de julio, ¿no? A partir de las 2:30 de la tarde también nos va a estar colaborando con el conocimiento el licenciado José Cuellar de Educativo Cochabamba, ¿no? Estamos arrancando la unidad 3 de ofimática básica en Excel, ¿no? Ya está el afiche, los videos también están circulando por las plataformas habilitadas de eventos académicos Bolivia, haciendo extensiva la invitación, ¿no? También el día viernes estamos a las 4 de la tarde, pero después de Excel, estamos con el tema de edición de contenidos digitales con Canva, ¿no?
Y finalmente, este lunes, ya este lunes 6 de julio, estamos iniciando con el curso de AutoCAD básico, ¿no? AutoCAD básico, estamos iniciando este lunes a partir de las 6:30 de la tarde, 10 días de capacitación, ¿no? De AutoCAD. Entonces, todos nuestros números están habilitados para poder responderles, aclararles algunas dudas y preguntas, y bueno, también el tema de los certificados y demás, ¿no? Ya se está sacando un cronograma de entrega de certificados a nivel nacional, pues eso, por favor, en todos los grupos de WhatsApp también nos vamos a estar enviando. Nada más, querido José, agradecerte nuevamente a nombre de la organización, a nombre de Eventos Académicos Bolivia y esta red universitaria, ¿no? Esta red universitaria que se está prácticamente integrando a lo que es este ciclo de capacitaciones que estamos teniendo, aprovechando obviamente la cuarentena, ¿no? Por mi parte sería eso, José. No sé si tú tienes algo, pero a nombre de la organización queremos darte a ti las gracias, a Educativo Cochabamba por aceptarnos, digamos, una vez más con este curso de herramientas TIC y también con el curso de climática, ¿no? Por mi parte eso, José. Adelante, no sé si tenemos algo y estaríamos prácticamente cerrando la sesión número 2 y bueno, esperándoles mañana a todos ustedes, queridos participantes, en la sesión número 3 a partir de las 4 de la tarde. No, nada más. Me parece que hemos concluido esta sesión y nos encontramos directamente el día de mañana. Ya son casi 2 horas de transmisión que estamos realizando. Correcto. Gracias, gracias, José. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Hasta mañana. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes.